Shabbat Shalom, está la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo con una nueva parashá, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera, y hoy estaremos estudiando sobre la parashá Aharei Mot, que es la parashá número 29, la cual se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 16, versículo 1 al capítulo 18 y versículo 30. Bendito el poderoso de Israel. Entonces, un significado para esta parashá es después de la muerte, después de la muerte. Y como siempre hacemos la introducción donde habla que luego de la muerte de Nadab y Abiú, ¿quiénes eran ellos? Los hijos de Aarón. Yahweh le advierte sobre la entrada al lugar Kadosh sin autorización. No podían entrar ahí en todo tiempo. Solo el Cohen Gadol puede una vez al año en Yom Kippur entrar al cuarto más interno del santuario para ofrendar el Kadosh incienso, o sea, el Ketoret a Yahweh. Y otra de las características del día de expiación, del día de Yom Kippur, es el azar echado sobre 2 carneros para determinar cuál debe ser ofrendado a Yahweh y cuál debe ser despachado para cargar los pecados de Israel hacia el desierto. Y la parashá Aharei también advierte sobre ofrendar korbanot, ofrendas de animales o vegetales, en cualquier otro lugar excepto el Kadosh Mishkan, el templo, que prohíbe el consumo de sangre, detalla las leyes de las relaciones prohibidas y prohibiendo el incesto y cualquier otra relación sexual inapropiada. Esto es lo que vamos a estar discutiendo sobre esta parashá. Es una parashá cortita, pero tiene bastante para sacar de ella. Entramos de lleno en el capítulo 16, versículos 2 al 4, donde dice: dijo el Creador a Moshe, di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar Kadosh detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, y se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas, y lavará pues su cuerpo con agua, y se vestirá con ella. ¿Quién puede entrar al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo? Solo en un día al año el sumo Cohen terrenal podía entrar en el lugar santísimo, en el santuario, y ese día es llamado Yom HaKippurim o Yom Kippur, que significa el día de las expiaciones o día de expiación, y ese día cae en el 10º día del 7º mes escritural. Ese día es el más sagrado de todos los días del año. Todo el pueblo está obligado a ayunar en señal de arrepentimiento y petición de perdón por los pecados cometidos contra el Creador. Y en ese día son perdonados todos los pecados que toda la nación ha cometido contra el Poderoso durante todo el año. ¿Por qué? Porque es un día sumamente crítico. Y si el sumo Cohen fallaba en su misión, entonces el pueblo no podía obtener el perdón de sus pecados. Y esto traería muy graves consecuencias sobre toda la nación. Ahora, todo el servicio oculto terrenal, eso es una réplica del servicio celestial. La carta a los Hebreos describe en detalles todo el cumplimiento celestial mesiánico de este servicio, y muestra cómo el Mashiach entró al lugar Kadosh Kadoshim en el Shammai con su propia sangre una vez por todas, y produjo una expiación y purificación eterna para los que están destinados para la vida eterna y un ministerio sacerdotal en el santuario celestial. Si no, vemos que hay 2 dimensiones, una celestial y otra terrenal. No vamos a entender ni el culto terrenal ni el culto celestial para que así puedan entrar en conocimiento. O sea que el Mashiach murió y resucitó para oficiar en el servicio celestial, no en el culto terrenal. ¿Por qué? Porque todo el culto terrenal es una sombra del celestial, pero la sombra no es un sustituto
de lo celestial, ni lo celestial elimina la sombra terrenal. O sea que todo lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una armonía perfecta entre los dos servicios y pueden convivir sin conflicto. Cuando estudiamos los detalles del servicio de Yom HaKippurim, podemos aprender muchísimo del ministerio celestial del Sumo Cohen según el orden de Melquisedec, que es el servicio eterno basado sobre la vida de la resurrección y la vida indestructible. En Yom Kippur, el Sumo Cohen terrenal tenía que quitarse su ropa de sumo sacerdote que usaba para el ministerio diario y vestirse con ropa de lino para poder entrar en el lugar Kadosh Kadoshim, en el lugar santísimo. Eso constituye una sombra de la muerte y resurrección del Mashiach. El Sumo Cohen tenía que desnudarse, figura de la muerte del Mashiach, y luego se vestía de una ropa nueva de lino que habla del cuerpo y ministerio de la resurrección del Mashiach. El lino no es solamente la vestidura de todos los Cohen, sino también de los malach, lo cual muestra que es una ropa celestial. ¿Dónde vemos esto? En Ezequiel, capítulo 9, versículo 2, versículo 3 y versículo 11. También ahí mismo en el capítulo 10, versículos 2, 6 y 7. Y el capítulo 40 y versículo 3. También se puede ver en Daniel, capítulo 10 y versículo 5, y Daniel 12, 6 y 7, y Revelación, Apocalipsis, capítulo 15, versículo 6, y capítulo 19 y versículo 14. Ahí usted puede ver, ¿verdad?, una muestra de esa ropa celestial. Entonces, la relación entre Yom Kippur y el Mashiach, vemos también que en el hecho de que el lino estaba presente todo el tiempo en el proceso de su muerte y su resurrección. Según el libro de Matitiyah, capítulo 27-59, Mordejai, Marcos 15-46, Lucas 23-53, 24-12, Yohanan 19:40, capítulo 20, del 5 al 7. Entonces, el lino fino es también la ropa de la resurrección de los Kadoshim. Eso lo vemos en Revelación, capítulo 19 y versículo 8. Entonces, por medio del Mashiach, tenemos acceso al trono celestial que está en el lugar Kadosh Kadoshim, en el Shammai. Y en Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16, está escrito, mire lo que dice: teniendo pues un gran sumo Cohen que trascendió los Shammai, Yahshua, el hijo de Elohim, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo Cohen que no pueda compadecerse de nuestra flaqueza, si uno que ha sido ¿qué? Tentado en todo como nosotros, pero ¿qué? Pero sin pecado. Por tanto dice, acerquémonos con confianza al trono de la Hanán, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia, hallemos Hanán para la ayuda oportuna, o dice otras veces, para el oportuno socorro. En el capítulo 16, versículo 5, nos habla de dos machos cabríos. Estos dos animales que eran inmolados eran adquiridos también con el dinero recogido cuando se recolectaba el Mahatzit Hashekel, o sea, el medio ciclo. Eso está en Éxodo, capítulo 30 y versículo 12. En ese mismo texto dice, para el sacrificio expiatorio. ¿Era para qué? Para expiar por los errores cometidos en el santuario. Y un carnero para el holocausto. O sea, para expiar los errores de la comunidad, ya que estos eran numerosos y contaminantes, y por eso el animal era enviado fuera del santuario. Continuamos en el capítulo 16:6, donde dice, y hará expiación por él y por su familia. Cuando Aarón ofrecía el sacrificio expiatorio, mencionado en el versículo 3, él tenía que confesar sus iniquidades propias, así como las de su propia familia. También él tenía que hacer esto. Capítulo 16:8 dice, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Según Maimónides escribe al respecto, dice que el macho cabrío estaba destinado a la expiación total de los grandes errores
de suerte que no existía ningún otro sacrificio que pudiera servir de expiación portando todos los pecados. Y por eso a este macho cabrío no se le debía inmolar, ni quemar, ni ofrecer en sacrificio, más bien se lo debía alejar lo más posible y arrojarlo a un paraje alejado de la población, llamado por la Torá Eretz Geserá, que traducimos como paraje deshabitado. Entonces, no había 3 chivos emisarios, sino que delante del Cohen para expiar por el pueblo, sino solamente había 2, ya que no tenemos otra lección cuando rechazamos el camino del santuario, porque si lo hacemos, lo único que nos queda como opción es que el desierto, la nada, la soledad y la desaparición. Entonces en el capítulo 16:12 dice, del altar delante de Yahweh. El altar exterior era para los sacrificios y estaba revestido de cobre, mientras que había otro altar para el incienso y estaba revestido de oro y situado frente al arca del testimonio. ¿Dónde vemos esto? En Éxodo capítulo 40, versículos 5 al 7. Dice también en el capítulo 16:14, tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio, también delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. Y yo pregunto, ¿qué relación hay entre rociar la sangre 7 veces y el Mashiach? ¿Qué relación hay entre rociar la sangre 7 veces y el Mashiach? En 4 ocasiones diferentes, la Torá habla de rociar sangre 7 veces. Y estas 4 son, número 1, cuando se presenta una ofrenda por la culpa, o sea, por el pecado del Cohen ungido, eso usted lo ve en Levítico 4:6, y por el pecado de toda la congregación de Israel, representada por la asamblea de ancianos. Eso está en Levíticos capítulo 4:17. Número 2, cuando se hace la purificación de Zarat, para el que tiene suficientes medios, según Levíticos 14:16, para el que no tiene suficientes medios, según Levíticos 14:27, y para una casa, Levíticos 14:51. La número 3, cuando se presentan ofrendas por el pecado el día de Yom HaKippurim, o sea que por el pecado de la familia del sumo Cohen y su casa, según Levíticos 16:14, por el pecado de toda la nación de Israel, Levíticos 16:15, y por las impurezas rituales de los hijos de Israel, Levíticos 16:19. Le doy los textos para que usted sepa dónde es que se encuentra y el por qué se hace esto. La número 4, cuando se sacrifica la vaca roja para la purificación ritual de los que han tocado cadáveres, Números 19:4. O sea, ¿qué estamos hablando? Que hay 4 ocasiones diferentes donde la Torá habla de rociar sangre 7 veces. Cuando se presenta una ofrenda por la culpa, cuando se hace la purificación de Zarat, cuando se presentan ofrendas por el pecado el día de Yom HaKippurim y cuando se sacrifica la vaca roja para la purificación ritual de los que han tocado cadáveres. Entonces, los 4 tipos de rociamiento hablan de la redención celestial que se produjo con la muerte y resurrección del Mashiach. Número 1, la muerte del Mashiach que quita nuestra culpa en el Shammai, Matitiyah 26:28, y hay muchos textos más, Revelación 1:5. Número 2, el Mashiach tomó la lepra del pecado y fue purificado en el Shammai, en el cielo, Isaías 53:4 y Zacarías 3:3-4. La sangre del Mashiach fue rociada en el santuario celestial para limpiarlo y crear un camino hasta el propiciatorio, hasta el trono celestial. Hebreos 9:23, 12 y 14 y el 10, 19, 22. Número 4, la sangre del Mashiach fue rociada hacia el Creador fuera del campamento
para crear un medio celestial de purificación de toda impureza producida por la muerte, para que podamos entrar en el santuario celestial, según Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. O sea, que el número 7 habla de que el rociamiento de la sangre del Mashiach es válida, no solamente para todos los días de la semana, sino también para los 7000 años de pecado entre los hombres desde Adán hasta que vengan los nuevos Shamayim, la nueva tierra donde morará la justicia. La presentación del sacrificio del Mashiach en el Shamayim cubre toda la historia pasada, presente y futuro. Así que bendito sea el poderoso por la sangre del Mashiach que fue rociada en el Shamayim a favor nuestro. Capítulo 16 dice que reside con ellos en medio de sus impurezas. Con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, el lugar santísimo, y por el lugar Kadosh, el lugar santo, como dirían. Entonces, a causa de las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el santuario. O sea que el esparcimiento de la sangre del novillo purificó el santuario de las impurezas de los Kohanim, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el santuario por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Capítulo 16 y versículo 19 dice: y rociará sobre él de la sangre 7 veces con su dedo, y lo limpiará y lo apartará o santificará de las impurezas de los hijos de Israel. El sumo Cohen limpiaba una zona encima del altar, y él esparcía la sangre 7 veces sobre esta. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 20, donde está escrito: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar Kadosh Kadoshim por la sangre de Yeshua HaMashiach, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí dice que la sangre de Yeshua es como un camino por el cual podemos llegar al lugar Kadosh Kadoshim en el Shamayim. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando el sumo Cohen salpicó hacia abajo 7 veces, se dibujó que un camino de sangre que llega hasta el lugar de la manifestación de Abba y el lugar de intimidad con el Padre Celestial, según Éxodo capítulo 30-36. Dice: donde me citaré allí contigo. Las 7 gotas de sangre que hay en el suelo son como 7 pasos que llegan al punto de encuentro. Y el número 7 habla de que hay un rociamiento para cada uno de los milenios de la historia del hombre pecador sobre la tierra. Y de la misma manera como se salpicó 7 veces en la tierra, habrá 7000 años de ¿qué? De pecado en la tierra que necesitan ser expiados por la sangre del Mashiach en el templo celestial. O sea que en el 8º milenio ya no habrá pecado, y por esto solo se salpicaban 7 veces en la tierra. Después del 7º milenio vamos a vivir en una era de justicia producida ¿qué? Por la muerte y resurrección del Mashiach. ¿Cuántos anhelan eso? Amén, aleluya. En el capítulo 16-25 dice: luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Después de esto, cambiaba su ropa de nuevo por 4ª vez. Mira el trabajo que tenían estos Cohen que hacer. Se cambiaban, se bañaban, se cambiaban, así por 4ª vez. Para entrar entonces, ¿en dónde? En el lugar Kadosh Kadoshim, y recoger la cuchara y el incensario, según Hebreos 9:4, nos habla del altar del incienso como si estuviera en el lugar Kadosh Kadoshim, sino de este incensario que estaba allí durante todo el servicio de Yom Kippur. Y en el texto griego de Hebreos 9:4 no aparece la palabra altar. Después de sacar la cuchara y el incensario del lugar Kadosh Kadoshim, el gran Cohen tenía que cambiar la ropa de nuevo para sacrificar los últimos sacrificios adicionales del día
y presentar la ofrenda diaria del cordero de la tarde y quemar el incienso diario sobre el altar de oro. Y después ofreció el resto de la oblación diaria del gran Cohen sobre el altar. Luego se quitaba las ropas de oro y se vestía con su propia ropa para regresar de nuevo a su casa. O sea que esto era un trabajo magnífico lo que estas personas estaban haciendo, y tenían que ser más que apartadas, más que separadas para Yahweh, porque si fuese hoy en día la gente se cansaba. Ellos tenían que un mantenimiento ahí vivo en la fe que tenían por Abba Kadosh. Hoy en día la gente se cansa de todo. Lo ven como rutina, no le buscan lo nuevo por algún lado, y entonces imagínense, ay, yo tengo que ir para allá otra vez a matar corderos y a matar un cabro, y yo tengo que venir y cambiarme y bañarme y volver a cambiarme y bañarme. Ay, no. Hoy yo me quedo viendo Netflix, hoy yo cojo de descanso. Pero en aquel tiempo nadie podía hacer eso. O sea, aquello era algo, un compromiso, y tras de que era un compromiso era algo serio con Abba. La única diferencia de hoy en día, que las cosas no son como antes, de que ahí Abba no te coge y te mata en el mismo instante. ¿Por qué? Porque por la sangre de su hijo Yeshua HaMashiach, que ha sido más que misericordioso. Porque la gente está de pecado en pecado, transgresión en transgresión, no tiene ningún tipo de compromiso por las cosas de Abba. Hoy me congrego, mañana no me congrego, hoy busco, mañana no busco. No, porque... Y la cosa no es así. La Escritura dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Cuando usted hace un compromiso con el poderoso, haya vientos, tormentas, tempestades, se levante el hermano, se levante aquel contra usted, se levante el otro, le pisen el callo, usted tiene que ¿qué? Buscar la presencia del poderoso. ¿Por qué? Porque a veces todas estas cosas que pasan en nuestras vidas, el poderoso no las permite. ¿Para qué? Porque hay momentos en que somos llamados. ¿Llamados a qué? No vemos en el libro de Job donde dice que fue a Satán a preguntar por Job. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos en un ojo visor. Además de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Porque la Escritura dice que tenemos una grande nube de testigos a nuestro alrededor, que está siempre pendiente a lo que uno hace. Pero también en el mundo espiritual hay ojos. Y entonces el mayor ojo que hay es ¿de quién? El del Satán, que cuando ve que entonces tú quieres buscar las cosas de Abba, quieres meterte más con Abba, quieres, ¿verdad?, llegar a su presencia, ahí se levanta la tempestad. Ahí por cualquier cosa, cualquier tontería, ¿qué es esto? Pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué? Pues porque el poderoso lo permite. Porque cuando nos mantenemos con nuestros ojos mirando a los Shamayim, sabemos que por encima de nosotros hay uno más grande que nosotros, y Él es el que le debemos toda honra. Capítulo 16, 29 dice: y esto será un estatuto perpetuo. Quiere decir, todo este servicio ceremonial citado hasta ahora que hemos hablado. El 16:30 dice: porque en este día Él hará expiación por vosotros para que seáis limpios. Seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. ¿Por qué el Mashiach no murió en Yom Kippur? ¿Por qué el Mashiach no murió en Yom Kippur? Yom Kippur es el día cuando todos los pecados de Israel son perdonados. Sin embargo, por deducción vemos que solo los pecados cometidos delante del Creador son perdonados por Él. Y es cierto que todos los pecados que el hombre comete son contra Abba, directa o indirectamente, incluso los que uno comete contra su prójimo, porque todos los pecados dañan al Creador. El Mashiach dice en Matitiyah, capítulo 6, versículo 14 al 15: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. O sea, que el mensaje de la Torah es que en un solo día el pecado de todo un pueblo va a ser expiado y el pueblo va a ser limpiado. Entonces, qué grande es el perdón de nuestro Abba. Ahora, en su dimensión profética, este texto habla de la muerte del Mashiach, que causó la expiación en el Shamayim, no solo de Israel,
sino de todo el mundo, como está escrito en Primera de Johanán, capítulo 2, versículo 2, donde dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, si la muerte del Mashiach causa la expiación en el Shammai, ¿por qué no murió en Yom Kippurim en lugar de Pesach? Vamos a presentar dos puntos de vista. Número uno, la redención del pueblo empezó en Pesach, pero no terminará hasta Yom Kippur. La obra redentora tenía que empezar en Pesach porque ese es el mes de liberación de la esclavitud. Pero al final la redención no será en Pesach, sino va a ser en Yom Kippur. Y de esa manera los efectos de la muerte del Mashiach en Pesach están incluidos y concluidos en Kippur. Entonces, en ese día finalmente será arrancado el pecado de las almas de los redimidos para siempre, como está escrito en Jeremías capítulo 50, versículo 20, donde dice: en aquellos días y en aquel tiempo, declara Yahweh, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. También en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8 al 10, está escrito: escucha ahora, Josué, sumo Cohen, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues he aquí yo voy a traer a mi siervo, el renuevo, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré una inscripción en ella que dice: declara el Elohim de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara Yahweh de los ejércitos, convidaréis cada uno a su prójimo bajo su barra y bajo su higuera. ¿Ven? Entonces, número 2, hay una relación interesante entre el día 10 del primer mes y el 10 del séptimo mes. Al dividir el calendario hebreo en 2 y poner el séptimo mes sobre el primero, vemos que el día 10 del primer mes corresponde al día 10 del séptimo. Es como un trabalengua, ¿verdad? Y el 10 del primer mes fue cuando el cordero de Pesach fue escogido para ser sacrificado el día 14. Por tanto, esto corresponde al 10 del séptimo mes, el día de Yom Kippur, como está escrito en Primera de Kefas, capítulo 1 y versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. O sea que el cordero para la expiación fue escogido el día 10 del primer mes, no solo para ser sacrificado en Pesach el 14 del mismo mes, sino proféticamente también para el día 10 del séptimo mes. Mire qué cosa tan tremenda. En el capítulo 16, versículo 31 dice: os será Shabbat de descanso completo, para que humilléis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Yom Kippur es el Shabbat de los Shabbat anuales, de la misma manera como el Shabbat semanal es el Shabbat de los días de la semana. Hay 7 Shabbat anuales adicionales, aparte de los Shabbat semanales, entre los cuales Yom Kippur sirve como un Shabbat especial, al igual que el Shabbat de la semana, para los días de la semana, según el libro de Levíticos 23. Capítulo 16, 34. Dice: e hizo como había prescrito Yahweh a Moshe. Quiere decir que cuando llegó el Yom HaKippurim, Aarón cumplió minuciosamente todo lo que Moshe le había comunicado en el nombre de Yahweh. En el capítulo 17, versículos 5 al 7 dice: esto es para que los hijos de Israel traigan los sacrificios que sacrificaban en campo abierto, los traigan al Yahweh a la puerta de la tienda de reunión, al Cohen, y los sacrifiquen como sacrificios de las ofrendas de Shalom a Yahweh.
y ya no sacrificarán su sacrificio a los demonios con los cuales se prostituyen, y esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. ¿Por qué se prohibió la matanza fuera del santuario? Los demonios son seres espirituales invisibles a los humanos que pueden hacer daño a los hombres cuando son desobedientes al Creador. Parte de los hijos de Israel tenían la costumbre de sacrificar animales a los demonios, lo cual habían aprendido en Egipto. Y el Creador prohibió rotundamente esa práctica para todas las generaciones. Para poner fin a esta costumbre, el pueblo fue obligado a hacer toda matanza de animales en la puerta del santuario todo el tiempo que estaban en el desierto. Y este mandamiento fue temporal y al pasar a la tierra ya no tenía validez, excepto la prohibición de sacrificar a los demonios. Podemos aprender dos cosas de esto. Primero vemos que Abba es celoso y llama prostitución todo sacrificio a otras fuerzas espirituales. Y esto nos enseña que solo se puede dar sacrificios al Creador de todas las cosas, y todo sacrificio a otros poderes sobrenaturales constituyen una prostitución espiritual y lleva a consecuencias muy negativas. Recuérdese que Satán es padre de mentira. Nada de que lo que él prometa él lo va a cumplir. En segundo lugar, vemos que todo culto espiritual o todo servicio espiritual tiene que ser presentado en la puerta del santuario al Cohen. O sea que las oraciones son un tipo de sacrificios espirituales, y esto nos enseña que toda oración tiene que ser canalizada por la puerta del santuario donde hay un Cohen para que sea aceptada por Yahweh. Y esto constituye una enseñanza muy hermosa acerca de que Él es la puerta y el Cohen, fuera de quien nadie viene al Padre, sino es por Él, según Yohanan, capítulo 14 y versículo 6. En el capítulo 17, versículos 10 y 12, dice: si cualquier hombre de la casa de Israel o de los forasteros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la cortaré de entre su pueblo. Por tanto dije a los hijos de Israel: ninguna persona entre vosotros comerá sangre, y tampoco comerá sangre ningún forastero que reside entre vosotros. ¿De qué pueblo puede ser cortado el forastero? ¿De qué pueblo puede ser cortado el forastero? El contexto de la prohibición de comer sangre muestra que está relacionada con el culto a los demonios. La prohibición de comer sangre no es solamente para los que están dentro del pacto de la circuncisión, sino también para todos. O sea que la Torá repite varias veces esta prohibición y las gravísimas consecuencias de su desobediencia, lo cual muestra que es algo muy importante y algo sumamente serio. Ahora, este texto nos enseña que el forastero, en hebreo ger, puede ser arrancado de su pueblo al desobedecer este mandamiento. Y este forastero que vive entre los hijos de Israel es contado como miembro del pueblo de Israel, y por lo tanto el castigo de Caret, de ser cortado de su pueblo, no se refiere a su pueblo de origen que ya había abandonado. O sea que en este caso el ger es uno que ha entrado en el pueblo por ingresar en el pacto de la circuncisión, y por esta razón podría ser cortado de su pueblo, el pueblo de Israel. Y por otro lado vemos que la Torá no le incluye dentro del grupo llamado casa de Israel e hijos de Israel. Por un lado está la casa de Israel, los hijos de Israel, y por el otro lado están los forasteros, que son los conversos, los gerim. Y esto nos enseña que los gentiles que han entrado en el pacto de la circuncisión son un pueblo con Israel, porque si no fueran contados como parte del pueblo, no podían ser cortados de su pueblo. Entonces las mismas leyes que aplican sobre los hijos de Israel aplican sobre los gerim. Dijimos que los gerim eran ¿qué? Los forasteros que han hecho la conversión para entrar en el pacto de la circuncisión, según Éxodo capítulo 12, versículo 48 al 49.
todos los mandamientos de la Torá aplican solamente sobre los que están dentro del pacto de la circuncisión. Capítulo 17 y versículo 11 dice: porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. O sea, la sangre representa la vida, y la sangre fue tomada por Yahweh como un medio de expiación por razón de la vida. El alma, que depende de ¿qué? De la sangre. En el capítulo 18, versículos 6, versículos 19 y 20. Capítulo 18, 6, 19 y 20. Nos dice: ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana suya para descubrir su desnudez. Yo soy Yahweh. Y no te acercará a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No te acostará con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. ¿Qué significa descubrir la desnudez? ¿Qué significa descubrir la desnudez? Relaciones sexuales solo están permitidas entre un varón y una mujer que han entrado en un pacto matrimonial registrado ante las autoridades competentes durante los días cuando la mujer no está impura por su periodo menstrual. El pacto matrimonial no está permitido entre familiares cercanos. O sea, no te puedes casar con una prima hermana, con un primo hermano. Eso queda demasiado de cerca, con un primo. A mí nunca me gustaron los primos, porque yo los veía como si fueran hermanos, porque son hijos de ¿quién? De tu tía, de tu tío. O sea que eso está prohibido. Entonces, cuando la Torá habla de las relaciones prohibidas, no solamente habla de acostarse con alguien prohibido, sino también de descubrir su desnudez. Y esto nos enseña que no solamente está prohibido tener relaciones sexuales físicas con esas personas, sino también mirar su desnudez. O sea, la pornografía está prohibida para todos. Y esto concuerda con la enseñanza del Mashiach, que dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al Sheol. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al Sheol. Según Mateo, Matitillán, capítulo 5, versículos 27 al 30, ustedes lo pueden leer ahí. Cuando nuestro maestro dice, habéis oído que se dijo, o sea, él no está citando la Torá, sino la interpretación que los maestros han hecho de la Torá, luego de su propia interpretación de lo que la Torá enseña, según había recibido de su padre. El que ignora o rechaza el contexto yahudí puede interpretar las palabras de Yeshua como diciendo que vino para cambiar la Torá. Y esto no puede ser, porque en el mismo capítulo dice que no vino a cambiar nada, según Matitillán 5, 17 al 19. Lo que vino a hacer fue a explicar lo que la Torá enseña, lo que había en el corazón del Creador cuando dictó las palabras a Moshe. Entonces el contexto de esta liyá concuerda bien con las palabras del maestro, que no solo está prohibido acostarse con una mujer que no es tu esposa, sino también mirarla con deseo. Que el poderoso entonces nos ayude a mantener nuestros ojos, nuestros cuerpos limpios de impureza moral, para poder ser presentados sin manchas ante el Mashiach cuando Él venga. Poderoso. Capítulo 18, versículos 22 al 25 dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. No os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Porque esta tierra se ha corrompido
Por tanto, he castigado su iniquidad sobre ella y la tierra ha vomitado a sus moradores. Y esto es lo que está aconteciendo hoy en día. Entonces, ¿sobre quién aplican las prohibiciones sexuales? ¿Sobre quién aplican las prohibiciones sexuales? Las relaciones sexuales prohibidas no lo son solamente para el pueblo de Israel, sino también para todos. Dentro del mandamiento dado a los gentiles de no cometer adulterio, también están incluidas todas las relaciones sexuales fuera de un pacto matrimonial entre hombre y mujer registrado ante las autoridades competentes. Los hijos de Noé que vivían en la tierra de Canaán, antes de ser expulsados, habían practicado el sexo libre entre mujeres, hombres y animales. Además, habían dado sus hijos como sacrificio a sus dioses, lo cual puede ser comparado con el aborto provocado hoy en día. Y estos pueblos fueron exterminados y expulsados no solo por haber practicado esos pecados libremente, sino especialmente por haberlos practicado en la tierra Kadosh. Practicar la homosexualidad es una abominación. Sin embargo, si una persona tiene deseos sexuales hacia su propio sexo, no comete pecado, si los resiste y los suprime. Soltar el deseo y llevarlo a la práctica es lo que produce pecado y causa el juicio del Creador. Yahweh tiene suficiente poder, amor y disposición para ayudar a todo el que desea ser liberado de la homosexualidad, como está escrito en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 11, dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis apartados, pero fuisteis justificados en el nombre del Adón Yahshua, el Mashiach, y en el Ruach de nuestro Elohim. Bendito sea nuestro Creador por sus normas justas y poder salvador. En el capítulo 18, 28 nos dice: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó la nación que estuvo antes de nosotros. La tierra de Israel vomita a los moradores que cometen estos pecados inmorales. Y por causa de que los hijos de Canaán que practicaban estos pecados, los hijos de Israel recibieron la orden de exterminarlos de sobre la tierra Kadosh. ¿Por qué? Porque nuestro Abba es un Elohim Kadosh. Él es el poderoso, Él es el que tiene control de todas las cosas que Él hizo con su voz, y por tanto que Él quiere que nosotros seamos Kadosh, porque Él es Kadosh, y sin Kadoshá nadie le verá. Shabbat Shalom.